¿Sabías que nuestro universo actual, con toda su inmensidad y complejidad, podría haber tenido los mismos principios fundamentales cuando tenía solo un segundo de vida? Imagina un instante fugaz en el que el tiempo y el espacio apenas acababan de nacer, pero ya contenían la esencia de todo lo que conocemos hoy. Las galaxias, la materia oscura, incluso el tiempo mismo. Parece imposible, ¿verdad? Pero los científicos han descubierto pistas impactantes que sugieren que, desde sus primeros latidos, el universo ya estaba destinado a ser como lo vemos hoy. ¿Qué significa esto? Si logramos entender lo que ocurrió en ese instante, podríamos responder preguntas sobre nuestro origen y el futuro del cosmos. No te lo pierdas, porque entender el primer segundo del universo podría cambiar para siempre cómo vemos todo lo que existe. En promedio, nuestros corazones laten 1,3 veces, bombean 6,3 litros de sangre por el cuerpo, nacen 4 bebés en todo el mundo y 2 personas mueren. Para un ser humano, un solo segundo no es mucho tiempo, y sin embargo, en el universo entero, nuestro planeta recorre 220 kilómetros en su órbita alrededor del centro de la galaxia. Nuestro Sol pierde aproximadamente 1 millón de toneladas de su masa al espacio. Nacen 4.800 nuevas estrellas en la Vía Láctea y en todo el cosmos observable poco menos de 1.000 supernovas estallan, pulverizando sistemas estelares enteros. Mucho puede ocurrir en un segundo, pero ¿es suficiente tiempo para construir un universo? La fracción más pequeña con la que medimos nuestras vidas, el segundo, puede rastrear sus orígenes a través de miles de años de historia humana. Ya en el siglo XXIII a.C., las civilizaciones sumeria y babilónica idearon un sistema de conteo basado en el número 60, supremamente divisible. Más tarde, los egipcios favorecieron la practicidad del número 12, basado en las articulaciones de los dedos que pueden contarse con el pulgar en una sola mano. Nuestro concepto moderno del tiempo se construye, por tanto, sobre estas preferencias culturales. Los relojes atómicos, el estándar universal para medir el tiempo en la Tierra y en el espacio, definen un segundo como 9.192.631.770 pulsaciones de radiación de un átomo de cesio 133 irradiado. Como definición última, es precisa, exacta, pero poco elegante. Es un reflejo de nuestra historia, de nuestra percepción del tiempo, el espacio y la materia. Sin embargo, un segundo parece poco práctico al considerar la historia del cosmos en su totalidad. En efecto, en una escala cósmica, nuestro universo ya ha registrado unos 436.000 billones de segundos, y esos segundos también pueden contener una vastedad casi incomprensible. En 2020, científicos en el sincrotrón alemán de electrones en Hamburgo bombardearon átomos de hidrógeno con rayos X, liberando electrones de sus órbitas y enviándolos a saltar al átomo adyacente. Dado que la velocidad de la luz es la más rápida a la que se puede ir y el hidrógeno es la molécula más pequeña que existe, el tiempo que tomó para que esto sucediera fue, y es, la fracción de tiempo más corta jamás medida en un experimento. Ese tiempo fue de 247 ceptosegundos, o casi 250.000 millonésimas de un billonésimo de segundo. Hay 2.500 veces más ceptosegundos en un solo segundo que los segundos que han transcurrido en la historia del universo. Así, al mirar hacia atrás a través de los eones, vislumbrando la infancia del universo, a partir de la luz estelar lejana y antigua, y reconstruyendo sus dolores de crecimiento en poderosos aceleradores de partículas, descubrimos una verdad sorprendente. Un segundo es más que suficiente para construir un universo. Durante la mayor parte de su existencia, nuestro cosmos se ha visto sorprendentemente como lo hace hoy. Estrellas han vivido y muerto, galaxias se han formado, girado y colisionado, y el espacio se ha expandido y enfriado con calma. Sin embargo, nuestro universo tuvo un comienzo, un período de cambio salvaje y revolucionario, ensamblando un cosmos ordenado a partir de prácticamente nada. Aunque un solo segundo parece apenas suficiente para llevar a cabo el acto de creación definitivo, como veremos,
El instante más breve para nuestros ojos humanos puede ser una eternidad desde otra perspectiva. Y, de forma increíble, podemos trazar una línea clara desde nuestro vasto cosmos actual hasta la milagrosa mezcla perfecta de ingredientes primordiales que cobraron vida en ese primer momento. Entonces, ¿qué tan reconocible es nuestro universo cuando solo ha pasado un segundo? ¿Es el cosmos que vemos y sentimos a nuestro alrededor ya inevitable? Y con 436.000 billones de segundos para elegir a lo largo de 13.800 millones de años, ¿podría realmente todo depender del primero? En toda la Tierra, un ciberataque ocurre cada 39 segundos, lo cual equivale a cada 39 billones de miles de millones de ceptosegundos, o 2.200 veces al día. Esta es la Zona Nacional de Silencio Radioeléctrico de los Estados Unidos, un área de 34.000 kilómetros cuadrados que se extiende a lo largo de 3 estados y 2 cordilleras en el este de Estados Unidos, y delimita una región de inquietante silencio libre de transmisión de radio, señales Wi-Fi y servicio de telefonía móvil. El observatorio de Green Bank en Virginia Occidental se encuentra en el corazón de este oasis de calma. La exclusión de todas las fuentes terrestres de ruido de radio convierte a Green Bank en el mejor lugar del mundo para escuchar atentamente a las estrellas. Durante los últimos 65 años, este lugar ha estado vinculado con la fascinante búsqueda de inteligencia extraterrestre. En 2012, el inmenso radiotelescopio orientable detectó una señal que captó la atención de los astrónomos. Provenía de un punto a más de 4.500 años luz de distancia, en la constelación de la Jirafa. Una señal de pulsación de alta velocidad rompió el silencio radioeléctrico de Virginia Occidental. Era fuerte y persistente, pero no eran extraterrestres. La señal provenía, de hecho, de una bola de materia increíblemente densa y en rápida rotación. Una estrella de neutrones que giraba alrededor de su eje 346 veces por segundo, emitiendo un flujo de ruido de radio que interceptaba repetidamente la Tierra y el telescopio de Green Bank. Los astrónomos la nombraron poéticamente PSRJ 0740. La estrella tenía una masa de aproximadamente 2,1 veces la de nuestro Sol, pero toda esa masa estaba comprimida en una esfera de solo 27 kilómetros de diámetro, lo que hacía de PSRJ 0740 la estrella de neutrones más masiva jamás descubierta. Construida con el material más denso del universo, una estrella de neutrones es el cadáver que queda cuando una estrella gigantesca llega al final de su vida. Cuando el calor de la fusión ya no es suficiente para mantener la estrella inflada, el núcleo colapsa bajo inmensas fuerzas gravitacionales. En los átomos de hidrógeno y helio restantes en ese núcleo, la presión es suficiente para comprimir electrones y protones juntos a nivel subatómico, creando una pasta sin forma de neutrones sin espacio vacío entre ellos. Con una densidad de 10.000 millones de kilogramos por centímetro cúbico, una sola cucharadita de estrella de neutrones pesaría lo mismo que 8.500 grandes pirámides de Giza. Pero los límites superiores de las densidades de las estrellas de neutrones aún están inexplorados. Tales presiones gravitacionales son imposibles de replicar en un laboratorio terrestre, aunque las medidas indirectas y los modelos teóricos pueden darnos una idea. Las ondas gravitacionales, que se irradian desde enormes distorsiones en el espacio-tiempo, son los ecos de eventos catastróficos demasiado lejanos en el tiempo o el espacio como para observarlos directamente. Gracias a ellas, hemos encontrado evidencia de colisiones de estrellas de neutrones de hasta 2,2 veces la masa de nuestro Sol, y con masas mucho mayores, de alrededor de 3 veces la masa solar. El núcleo colapsado de una estrella no forma una estrella de neutrones en absoluto, sino que se comprime en un agujero negro. Sus interiores increíblemente densos están para siempre fuera del alcance de nuestros instrumentos, y por tanto su formación y estructura siguen siendo un misterio, por ahora. De este modo, el estudio de los objetos más densos del universo refleja los desafíos de investigar la formación del propio universo. Música. A medida que empujamos los límites en tamaño, masa y densidad, nuestras herramientas y modelos se vuelven cada vez más insuficientes para describir condiciones y fenómenos tan extraños. Los científicos se ven obligados a construir una frágil estructura teórica, comenzando primero con lo que sabemos, luego con lo que creemos saber,
Y finalmente con lo que parece estadísticamente más probable. Cuanto más profundizamos en el corazón de las estrellas de neutrones, o retrocedemos hasta los primeros momentos del cosmos, más alta y precaria se vuelve esa delicada construcción. Las matemáticas se construyen sobre matemáticas, y en cualquier momento, una sola observación o un error en la lógica podría hacer que todo se derrumbe. Así, el universo comenzó hace 436.000 billones de segundos, con un estallido, o quizás no. Ciertamente comenzó, pero la naturaleza de ese inicio sigue siendo, por decirlo suavemente, objeto de debate. ¿Germinó el cosmos explosivamente desde la semilla de una singularidad o rebotó desde un universo anterior con un brutal colapso, dejando lo que existió antes de nuestro tiempo y espacio para siempre fuera de nuestro alcance? O tal vez fue originado en un hipotético hiperespacio multidimensional, siendo nuestro valioso universo poco más que una colisión de membranas de dimensiones inferiores, imposible de discernir debido a nuestra limitada percepción de la geometría cosmológica. En ese principio, en la cúspide de la construcción teórica, todas las posibilidades son igualmente extrañas. Afortunadamente, a partir de ese instante intangible, las cosas solo pueden mejorar, aunque aún pasará un tiempo antes de que nuestro universo luzca o se comporte como podríamos esperar. Al menos, ya es una entidad tangible en 3 dimensiones. La flecha del tiempo ha comenzado su vuelo y la marcha imparable de la entropía toma el control. Dividiendo la distancia más pequeña de la naturaleza, la longitud de Planck, por la velocidad más rápida conocida, la velocidad de la luz, se obtiene el tiempo de Planck, la fracción de tiempo más pequeña posible en nuestro universo, 1/septillonésimo de un septosegundo. Cuando transcurre un solo tiempo de Planck, el universo es muy extraño. Todo el cosmos tiene solo una longitud de Planck, el tiempo es indefinido y el espacio está completamente compactado en esta escala cuántica minúscula. Reina la extrañeza. El propio espacio-tiempo se pliega y se entrelaza en sí mismo. En este estado, descrito como una espuma cuántica, un microcosmos de agujeros de gusano y agujeros negros primordiales aparecen y desaparecen sin causa ni efecto aparente. Es imposible precisar cómo se veía este universo en la era de Planck, ya que estadísticamente es el promedio de todas las geometrías posibles. Nada tiene sentido, ni siquiera da una pista de cómo podrían cambiar las cosas, pero las cosas cambian. El calor y la energía primordiales del cosmos recién nacido comienzan a descender, y durante alrededor de un cuadrillonésimo de un septosegundo, la misteriosa fuerza de la gravedad se manifiesta de una forma que podemos entender. Pero aún no existe materia en el universo, solo campos de energía anudados y enmarañados que, por ahora, son indistinguibles entre sí. Hoy, las fuerzas fuerte, débil y electromagnética rigen nuestras vidas y las interacciones de toda la materia en el cosmos, pero durante esta llamada época de gran unificación, estaban combinadas en una única fuerza electronuclear unificada. No podemos decir con certeza cómo se veía un cosmos tan consolidado, pero al no haber nada aún libre para actuar, tal vez la pregunta sea irrelevante. La refrigeración continúa y la fuerza nuclear fuerte es la primera en liberarse de sus compañeras. Esta separación repentina es suficiente para engendrar una nueva generación de materia en el universo, ya que los mensajeros de la nueva fuerza fuerte, los gluones, emergen junto a algo completamente nuevo, las primeras partículas de verdadera materia. Pero la aparición de la fuerza fuerte también desencadena otro evento, uno que llegará a dar forma al universo y a nuestra experiencia de él. Repentinamente, después de 10 cuadrillonésimas de un septosegundo de existencia, el cosmos se infla, crece a un ritmo exponencial espectacular, duplicando su tamaño más de 90 veces en una 100.000 millonésima de segundo. En un destello, el universo aumenta su volumen en un factor de 10 elevado a la potencia de 78. Las fluctuaciones cuánticas aleatorias que dominaban en el universo del tamaño de Planck se inflaron de repente a una escala tangible, congelando en su lugar variaciones de energía que luego definirían la estructura a gran escala del cosmos. Pero al mismo tiempo, el espacio se expandió tanto y tan rápido que se estableció el límite de nuestro universo observable, excluyendo para siempre partes distantes y potencialmente exóticas del cosmos en su conjunto. Con la inflación completada, 1 trillón de un septosegundo después de que comenzara,
El nuevo universo más grande y lleno de materia sigue expandiéndose, pero a un ritmo más pausado. Los gluones de la fuerza fuerte se entremezclan con partículas de materia y antimateria que surgen espontáneamente de los fotones. Muchas de estas parejas están destinadas a la destrucción, ya que se aniquilan mutuamente para volver a convertirse en fotones. De este modo, el universo aún no decide exactamente con qué estará lleno, y es demasiado caliente para que algo permanezca mucho tiempo. La expansión continúa, pasa un solo ceptosegundo, luego otro, y luego 1000 millones más. Finalmente, la temperatura y la energía del universo disminuyen lo suficiente como para que la fuerza electrodébil se divida, como una moneda girando en una mesa, con una cara indistinguible de la otra, hasta que se ralentiza y finalmente se asienta, con caras y cruces claramente distinguibles. La fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil, tal como las conocemos hoy, se vuelven distintas. Comienzan a surgir partículas más variadas y entramos en una era donde la materia predomina sobre la energía. Las semillas materiales de nuestro universo están sembradas. El universo sigue siendo mucho más caliente y más energético que en la actualidad, pero ha alcanzado un nivel dentro del alcance de nuestros instrumentos más poderosos. Usando enormes aceleradores de partículas, podemos simular las condiciones del universo a 1000 millones de ceptosegundos de su existencia. Hemos alcanzado los pisos inferiores de nuestra casa teórica de naipes y podemos empezar a decir con certeza cómo se comportaba la sopa cósmica caliente durante esos primeros 1000 millones de ceptosegundos. Solo las partículas fundamentales más pequeñas pueden mantener su forma, y aún así, no por mucho tiempo. En un cosmos más frío, los gluones tienen el poder de combinar tripletes de quarks para formar protones y neutrones, pero en este tiempo temprano, aunque existen tanto quarks como gluones, aún es demasiado caliente para que se unan. Así, los quarks y antiquarks libres surgen, flotan libremente por un tiempo y luego se colisionan y se aniquilan en una lluvia de fotones. Con el descenso de las temperaturas, leptones como electrones y positrones también entran en juego, pero pasará mucho tiempo antes de que se estabilicen. Transcurren algunos billones de ceptosegundos más y el cosmos en expansión se enfría. Hay menos nacimientos espontáneos de partículas, y los gluones finalmente pueden combinar quarks en hadrones compuestos más grandes, poniendo fin a muchas de las colisiones y aniquilaciones de antimateria. Dependiendo de los ingredientes de quarks, los gluones ayudan a construir protones, neutrones y otros hadrones más exóticos junto con sus contrapartes de antimateria. Y así, después de 1 billón de trillones de ceptosegundos, ha pasado un segundo. El cosmos está lleno de materia, los bloques de construcción brutos de todo lo que vemos hoy en día. Nuestro universo observable ahora tiene unos 20 años luz de diámetro. Todo el cosmos se asemeja a lo que es el corazón de una estrella de neutrones tanto como nunca más se parecerá. Es caliente, superdenso y está lleno de materia hipercomprimida, algo muy distinto a lo que vemos en otros lugares o hemos visto desde entonces. Para la estrella de neutrones, no hay vuelta atrás. La simplicidad de su interior no deja espacio para escapar de la aplastante gravedad ni del gradual e interminable enfriamiento. Pero el universo, después de un segundo, está lleno de potencial. Toda la materia, energía, campos y partículas que formarán el cosmos que vemos hoy están presentes. Para el cosmos de un segundo de antigüedad, el cielo es el límite. Sin embargo, existen muchas maneras de construir un universo y los eventos que ocurren mientras transcurre el primer segundo serán fundamentales para la evolución de nuestro cosmos. A pesar de la abundancia de sus primeros y frenéticos ceptosegundos y de los muchos cuatrillones de segundos que le quedan por delante, el destino del universo está en manos de la física en este preciso momento. ¿Qué tan distinto podría haber sido el resultado? ¿Cómo construir un universo? El 1 de abril de 1948, el Physical Review, una revista científica, publicó un artículo que haría historia por razones equivocadas. Ralph Alpher, un estudiante de doctorado, había pasado el último año desarrollando sus ideas sobre cómo surgieron los elementos químicos del universo junto a su supervisor, George Gamow, en la Universidad Johns Hopkins en Maryland. Pero cuando el artículo estaba a punto de finalizarse, Gamow invitó espontáneamente al eminente profesor de física Hans Bethe a ser coautor.
aunque Bethe no había contribuido en absoluto al trabajo. El único propósito de este misterioso movimiento fue completar una referencia al alfabeto griego, y el origen de los elementos químicos de Alpher, Bethe y Gamow se conoció como el artículo alfa-beta-gamma, o simplemente el artículo alfabético. Alpher, con razón, no estaba complacido. Bethe accedió gustosamente a agregar su opinión en discusiones posteriores, pero cuando la teoría se desmoronó ante nuevos datos, él, al parecer, consideró cambiar su apellido a Zacarías. La teoría adaptada de Alpher era relativamente sencilla. Suponía que todos los elementos químicos que existen hoy en día se ensamblaron en los primeros momentos del universo a través de la captura sucesiva de neutrones, formando núcleos atómicos cada vez más grandes. Sus cálculos mostraron cómo la energía creciente necesaria para crear cada elemento podía explicar las abundancias actuales de los elementos, a saber, que los átomos más ligeros son mucho más numerosos que sus primos más pesados. Era una teoría razonable para la época y las matemáticas se sostenían, pero pronto surgió un problema. De todos los elementos que se han descubierto y documentado, ninguno tiene una masa atómica de 5 u 8. Hay helio con una masa de 4, litio con una masa de 7 y berilio con una masa de 9, pero nada en medio. Estas masas faltantes representaban un gran problema para el ensamblaje escalonado de elementos de Alpher. No puedes subir una escalera un peldaño a la vez si faltan 2 peldaños, así que debe haber otra explicación. En el intento de entender cómo se formó nuestro universo moderno, primero ayuda a saber de qué está hecho. Hay 92 elementos que ocurren naturalmente en la Tierra, cada uno con un número único de protones en sus núcleos atómicos y algunos con números ligeramente variables de neutrones, dando lugar a varios isótopos de estabilidad a largo plazo. El más pequeño y simple es el hidrógeno, que consiste en un solo protón, mientras que el más pesado es el uranio 238, con 92 protones y 146 neutrones. Mirando más allá de la Tierra, astrónomos y científicos planetarios han pasado siglos examinando las composiciones de las lunas, otros planetas del sistema solar, meteoritos, nuestro Sol, otras estrellas en nuestras galaxias y los exoplanetas que las orbitan, así como nubes de gas, nebulosas, galaxias distantes y polvo intergaláctico. Su objetivo es establecer de qué están hechos y, por extensión, qué compone el universo en su conjunto. La conclusión definitiva, respaldada por nuevos descubrimientos cada día, es que los ingredientes básicos son los mismos. Solo hay estos 92 elementos que ocurren naturalmente, donde quiera que miremos, pero hay mucha variación en cómo se distribuyen estos elementos a escala relativamente local. Nuestro Sol acapara gran parte del hidrógeno y helio en el sistema solar, aunque también se puede encontrar mucho hidrógeno en el agua helada alrededor de los bordes exteriores del sistema y en los gigantes gaseosos que acechan en las sombras. Los elementos más pesados tienden a acumularse más cerca de la estrella, proporcionando los bloques de construcción para planetas sólidos y rocosos como la Tierra, Venus y Marte. Pero también hay patrones que se pueden encontrar a escala galáctica. Cuanto más se aleja un viajero interestelar del centro de la galaxia, más elementos pesados encontrará. Y si visitan una estrella de larga vida, como una enana roja de combustión fría, notarían una relativa escasez de elementos más pesados, con una correspondiente falta de planetas rocosos en órbita a su alrededor. Al juntar las pistas en estos patrones galácticos, se vuelve claro que las abundancias de los elementos están intrínsecamente vinculadas a los nacimientos y muertes de las estrellas. En el centro de la galaxia, donde las fuerzas gravitacionales son más intensas, la materia se agita en una masa densa y turbulenta, constantemente deformada y torcida en nudos en colapso. Las estrellas son aplastadas hasta existir, ya que la fusión se enciende, creando puntos de luz brillantes que arden caliente y rápido antes de morir espectacularmente y sembrar nuevamente las nubes en ebullición. Aquí, las estrellas viven rápido y mueren jóvenes, reciclando su combustible una y otra vez durante varios miles de millones de años. En contraste, las enanas rojas de larga vida arden lento y fresco, a menudo en los alcances exteriores de la galaxia, naciendo mucho antes de que ocurrieran frenéticas vidas y muertes estelares. Sus composiciones son una ventana invaluable a cómo eran las cosas en los primeros años de la galaxia.
Al sacar conclusiones de este testimonio estelar, vemos que los elementos más pesados deben su existencia no a un ensamblaje gradual de neutrones al principio del tiempo, como postuló Ralph Alpher, sino a los procesos en curso dentro de las estrellas. Irónicamente, fue Hans Bethe quien continuó este tren de pensamiento durante las décadas de 1950 y 1960, basándose en la investigación paralela sobre la fusión nuclear para considerar las fuentes de energía dentro de las estrellas. Pasó estas décadas ideando modelos matemáticos para describir cómo la mayoría de los elementos pesados podrían ensamblarse en sus núcleos densos y calientes a partir de los simples bloques de construcción de hidrógeno y helio. Este proceso de nucleosíntesis estelar resultó ser robusto incluso después de unos 50 años de avances en astronomía, y en 1967, Hans Bethe, el cucú en el nido del artículo alfabético, fue el único galardonado con el Premio Nobel de Física por sus teorías. La nucleosíntesis estelar ve todo, desde el litio hasta el uranio, forjado en los corazones de las estrellas o durante su inevitable destrucción catastrófica. Pero lo que no explica es cómo los elementos más ligeros, hidrógeno y helio, llegaron a ser en primer lugar. De hecho, aunque el artículo alfa beta gamma puede haber estado equivocado sobre la mayoría de nuestros elementos, podría haber estado en algo con los más ligeros. Los ingredientes básicos para todo en el universo deben haber estado ya en su lugar antes de que nacieran las primeras estrellas, por lo que deben su creación a un proceso completamente diferente, uno que fue moldeado por el estado del universo en su primer segundo. Un vistazo a la creación, a la luz clara de la mañana. La cima ventosa y desierta de Mauna Kea está adornada con un collar de suaves cúpulas blancas. Cada una es un enorme observatorio que alberga algunos de los telescopios más importantes del mundo hoy en día, todos los cuales aprovechan la vista excepcionalmente clara que ofrece la posición del volcán hawaiano. El aire sobre Mauna Kea es excepcionalmente seco, lo que permite a los astrónomos ver estrellas, galaxias y nebulosas con una precisión mejor que en casi cualquier otro lugar de la Tierra. Los científicos discuten y se apresuran por tiempo invaluable con uno de los 13 telescopios que coronan el macizo volcánico, cada uno esperando encontrar las respuestas a sus propios misterios cósmicos en el nítido cielo hawaiano. Así fue como, en 2013, 3 astrónomos estadounidenses utilizaron el poderoso telescopio Keck de 10 metros de ancho para descubrir algo sorprendente. Con el telescopio apuntando hacia la constelación de Leo, habían estado buscando cuásares. Estos brillantes objetos similares a estrellas se consideran galaxias extremadamente luminosas que eran comunes durante el primer 1000 millones de años del universo, aproximadamente. Pero antes de que pudieran encontrar lo que buscaban, los astrónomos vieron algo más, algo que bloqueaba su vista. Una nube de gas demasiado tenue para ser visible a simple vista, pero fácilmente detectada por el poderoso Keck. Al medir cuánto se había estirado y corrido hacia el rojo la tenue luz de la nube debido a la expansión del espacio, calcularon que se encontraba a unos 11.6 mil millones de años luz de la Tierra. Por supuesto, cuanto más lejos miramos en los lejanos rincones del espacio, más atrás en el tiempo podemos ver. Además de investigar las atmósferas de los exoplanetas, el nuevo telescopio James Webb también dirigirá sus instrumentos a la luz más lejana que pueda encontrar. Así que la luz de estas nubes distantes había viajado 11.6 mil millones de años luz, lo que significa que debió haber partido hace 11.6 mil millones de años, cuando el universo tenía un poco menos de 2.000 millones de años. Hemos visto estrellas y galaxias a esta distancia que datan de este tiempo, por lo que sabemos que la edad del universo en luz estelar estaba en pleno auge. Pero cuando los astrónomos escanearon la nube para determinar su composición, encontraron una simplicidad desconcertante. Estas nubes contenían solo hidrógeno y helio. Las nubes de gas no son una gran novedad en el universo en su conjunto. Están dispersas dentro y entre galaxias, y contienen dentro de ellas los restos dispersos de estrellas que han muerto hace mucho tiempo. La fusión dentro de estas estrellas crea elementos más pesados como el carbono, el oxígeno e incluso el hierro, y cuando mueren, siembran el espacio que las rodea con los ingredientes para formar nuevas estrellas, así como los planetas rocosos y las lunas que vendrán a orbitarlas.
Pero estas nuevas y misteriosas nubes no contenían nada de eso. Para permanecer sin contaminar por algo más pesado que un átomo de helio, nunca debieron haber presenciado el nacimiento y la muerte de estrellas, nunca haber sido encendidas por la fusión estelar. Fue entonces cuando los astrónomos se dieron cuenta de que, de hecho, eran relieves vírgenes del universo tal como era un segundo después del Big Bang, cuando todo a su alrededor había sido empujado y tirado, químicamente reformado y redistribuido. Estos pequeños parches de espacio habían logrado escapar. Hoy, a medida que su luz llega al magnífico telescopio Keck en la cima de Mauna Kea, ayudan a pintar un cuadro del universo cuando apenas tenía un segundo de antigüedad. Desde una sopa indistinta, inimaginablemente caliente y energética, el universo de un segundo de antigüedad ahora tiene una temperatura moderada de 10.000 millones de grados y mide varios años luz de ancho. Está lleno de los vencedores de batallas de partículas, junto con los escombros de fotones de innumerables encuentros mutuamente destructivos. Aquellas partículas que poseen masa, hoy ya están dotadas de ella gracias al campo de Higgs, las 4 fuerzas fundamentales. La fuerte, la débil, la electromagnética y la gravedad están en pleno funcionamiento y son comprensibles, aunque su comportamiento en este firmamento caliente y energético es bastante diferente al de hoy. Y fue en este momento, alrededor de un segundo humano arbitrario, cuando sucedió algo que establecería el escenario para todo lo que estaba por venir, algo que conduciría directamente a la creación de nubes de hidrógeno y helio, como las que se observaron desde la cima de Mauna Kea y que indirectamente moldearían la evolución de todo el cosmos. En agosto de 1868, la ciudad india de Guntur, cerca de la costa oriental del país, sufre el creciente calor del sol de la mañana. El astrónomo francés Pierre Janssen suda bajo su sombrero de ala ancha mientras se ocupa de su instrumento, observado a una distancia respetuosa por una multitud de curiosos locales. Adultos y niños por igual asoman la cabeza por el instrumento, preguntándose qué podría esperar ganar el académico al apuntar su telescopio directamente hacia el sol ardiente. Consideran la posibilidad muy real de que el sudoroso francés esté bastante loco. Pero Janssen no está loco. De hecho, ha viajado durante un mes, recorriendo casi 6.000 millas desde su hogar en París, específicamente para estar en esta posición exacta en este momento preciso. Sombreando sus ojos, se arriesga a echar un vistazo rápido al sol y ve con satisfacción un pequeño mordisco en su borde, pues Janssen es un cazador de eclipses del siglo XIX y el evento principal acaba de comenzar. A medida que la sombra de la luna se desliza por la cara del sol, el aire de la mañana se vuelve notable y extrañamente más fresco. Las vacas mugen en los pastos y los pájaros se mueven inquietos de un árbol a otro. Los animales están inquietos, pero Janssen está en su elemento. Con un último ajuste, el telescopio y su espectroscopio adjunto están en su lugar justo a tiempo para el momento de la totalidad. El día se convierte en noche, y en el cielo sobre él, un anillo de luz brillante es lo único que queda de la luz abrasadora de la estrella. La corona del sol se proyecta más allá de la sombra de la luna, y Janssen, ahora fresco, calmado y sereno, toma notas rápidas y precisas de lo que revela su espectroscopio. La espectroscopía era relativamente nueva para la ciencia en el momento de la expedición de Janssen, pero ya había demostrado ser una herramienta valiosa para identificar compuestos químicos específicos en cualquier luz emitida. Los químicos emiten o absorben longitudes de onda muy específicas de luz, por lo que en un espectro completo dejan atrás una huella dactilar de líneas particulares a ese compuesto. De hecho, la espectroscopía es una herramienta tan poderosa que todavía se utiliza en algunas de las sondas astronómicas más avanzadas hoy en día. De hecho, el telescopio espacial James Webb buscará en las atmósferas de los exoplanetas con su espectroscopio, buscando huellas dactilares características de gases relacionados con la vida, como el oxígeno y el metano. Janssen ya está familiarizado con la huella espectral de muchos de los compuestos en la Tierra. El sodio, el hidrógeno y muchos más ya han sido estudiados en profundidad, pero durante este eclipse en India, el astrónomo siente una oleada de emoción al ver un patrón que nunca había visto antes. Una línea brillante cerca de la huella dactilar del sodio, pero lo suficientemente diferente como para merecer su propia clasificación.
no coincide con el espectro de ningún elemento conocido, y por lo tanto, concluye que debe representar algo nuevo acechando en la corona del Sol. La línea es lo suficientemente brillante como para ser vista incluso después de que la sombra de la Luna pase, y las observaciones de Janssen son confirmadas por astrónomos ingleses apenas un par de días después. Nombran a este nuevo elemento alienígena abundante helio, en honor a la palabra griega para el Sol. Si el helio era de hecho un nuevo elemento, entonces su método de descubrimiento fue muy irregular, y muchos otros científicos eran escépticos. ¿Qué tan probable era realmente que un elemento pudiera ser tan abundante en el espacio y, sin embargo, haber evadido la detección en la Tierra? Hoy en día, el helio es mejor conocido por su uso en globos de fiesta, pero también se ha convertido en una parte invaluable de nuestras vidas modernas. Este gas inerte es más ligero que el aire y tiene un punto de ebullición excepcionalmente bajo, lo que lo hace esencial para la industria de alta tecnología y la ciencia médica. Afortunadamente, en los primeros días del siglo XX, los buscadores en los campos de petróleo alrededor de Dexter, Kansas, encontraron oro gaseoso cuando descubrieron el elemento inerte mezclado entre las reservas de gas natural más esperadas. Resultó que las mismas arrugas geológicas que atrapaban petróleo y metano debajo de la superficie también capturaban helio, pero incluso esta reserva federal es finita. Hasta la fecha, cada fuente de helio en la Tierra ha sido encontrada por accidente, y esas fuentes están comenzando a agotarse. Consumimos 140.000 millones de litros de helio cada año, y sin una manera fácil de encontrar más cuando nos quedamos sin él, a menos que esté atrapado por caprichos geológicos, la mayoría del helio de la Tierra simplemente flota al espacio, lo que explica por qué fue tan difícil de detectar aquí en primer lugar. La escasez de gas en la Tierra es aún más dolorosa debido a su espectacular abundancia en el espacio. El helio es el segundo elemento más abundante en todo el universo, constituyendo alrededor del 25% de todos los átomos existentes hoy en día, solo superado por el hidrógeno. Remarcablemente, los científicos creen que estas abundancias cósmicas fueron cocidas en el universo hace unos 13.800 millones de años, cuando el cosmos tenía solo un segundo de antigüedad. Son estas abundancias las que impulsaron la creación de estrellas, planetas y vida, y si no fuera por un capricho aparentemente insignificante de la física de partículas, entonces los sistemas solares, las galaxias y todo el universo podrían haber seguido un camino muy diferente. Después de 1 billón de billones de ceptosegundos o un segundo completo, el cosmos se ha llenado de materia, pero esa materia sigue comportándose de manera extraña. Los protones y neutrones han sido creados por la unión de quarks, pero en esta sopa de partículas calientes, la fuerza débil hipersensitiva empuja a los hadrones a cambiar de identidad con la ayuda de electrones y positrones flotantes. Los protones se convierten en neutrones, y los neutrones se convierten en protones, y mientras la temperatura sea lo suficientemente alta, las reacciones se equilibran entre sí, por lo que hay aproximadamente cantidades iguales de cada uno. Sin embargo, a un segundo, la temperatura del cosmos cae lo suficiente como para que la fuerza débil pierda su potencia. Las reacciones de cambio de identidad se ralentizan y eventualmente se detienen en un proceso conocido de manera dramática como congelación. Pero el universo en este punto no está en absoluto frío. Sigue estando a unos 10.000 millones de grados en promedio. Para la física de partículas, esto es lo suficientemente frío, y los cambios finales de hadrones tienen lugar, fijando el número de protones y neutrones para el resto del tiempo. Es bien sabido que los protones y neutrones difieren en su carga total. Los protones tienen carga positiva, mientras que los neutrones no tienen carga en absoluto. Pero menos conocido es su minúscula diferencia en masa. Los neutrones son aproximadamente un 0.1% más pesados que los protones, una diferencia que es escasamente digna de mención en la química moderna, pero que resulta fundamental para dar forma al cosmos. Un segundo después del Big Bang, el mito griego de Sísifo nos dice que es mucho más fácil que una roca ruede cuesta abajo que empujarla de regreso a la cima, y en nuestro universo, cada fenómeno busca el nivel de energía más bajo posible. Así, las reacciones que reducen y liberan su energía siempre serán favorecidas sobre aquellas que necesitan un aporte energético.
Por lo tanto, en el cambio de identidad entre protones y neutrones, la reacción tendería a caer en la dirección más fácil, de la partícula más pesada a la más ligera, de neutrones a protones. A medida que la energía libre del universo disminuye, hay menos oportunidad de empujar las cosas de regreso en la otra dirección, y el equilibrio de hadrones se desplaza a favor del protón. Para cuando la congelación está completa, los protones superan en número a los neutrones en una proporción de 6:1, y aún después de la congelación, los neutrones, más pesados y ricos en energía, siguen sin estar a salvo. Los protones ligeros son estables por sí solos, pero los neutrones aislados se descomponen espontáneamente de regreso a un protón y un electrón después de unos 15 minutos. Si las cosas hubieran continuado de esta manera, hoy no quedaría ningún neutrón en el cosmos. Afortunadamente para nosotros, este no fue su destino. Muchos neutrones encontraron refugio de la inminente perdición mediante el simple acto de unirse a un protón. Combinados con su par más ligero, podían mantener a raya la descomposición indefinidamente, y al hacerlo, formaron los primeros núcleos atómicos compuestos, un protón y un neutrón, unidos por los mismos gluones que mantienen juntos a sus quarks constituyentes. El resultado es el núcleo del llamado hidrógeno pesado, el deuterio. Antes de mucho, gran parte del deuterio también se emparejó para formar lo que hoy reconocemos como helio, y, por lo tanto, el helio que encontramos hoy es tanto el refugio seguro como la prisión protectora para cada neutrón que quedó a la deriva después de la congelación cósmica. Su abundancia en el universo se determinó en última instancia por el equilibrio de protones y neutrones, que debe su inclinación a la más mínima de las diferencias de masa entre las partículas fundamentales más pequeñas. Los científicos no saben por qué las balanzas cayeron en esa dirección particular. No tienen una buena explicación de por qué el protón debería ser intrínsecamente más ligero que su hermano sin carga. Parece ser uno de esos fenómenos universales que simplemente se establece por un lanzamiento de dados. Cuando surgió la primera materia fundamental, las cosas potencialmente podrían haber caído de manera muy diferente, con protones que pesarían ligeramente más que los neutrones en lugar de lo contrario. La diferencia puede ser trivial, pero las consecuencias son asombrosas. Si los protones fueran el hermano más pesado, los neutrones los habrían superado en número al final de la congelación de un segundo. Dejado solo, el protón se descompondría de nuevo en un neutrón, aunque algunos podrían ser salvados al combinarse con un neutrón, formando, como vimos en nuestra realidad, un núcleo de helio. Pero el helio es notoriamente inerte. El verdadero combustible para el cosmos es el hidrógeno, cuyo núcleo consiste en un solo protón. En una realidad alternativa donde los protones fueran más pesados y más inestables, ninguno podría persistir el tiempo suficiente para formar hidrógeno. Los neutrones no vinculados serían estables, pero al ser neutros, no hay un equivalente de hidrógeno que pudieran formar. Después de un segundo, el universo estaría lleno solo de neutrones inertes y helio inerte. Con solo estos ingredientes, es difícil ver cómo un universo como el nuestro podría evolucionar. Sin fusión estelar, sin estrellas, sin supernovas que siembren el cosmos con elementos más pesados, sin planetas, sin agua, sin vida orgánica, sin nosotros. Sería un universo pobre, frío y árido, con solo helio. Así que podemos lamentar la escasez de helio en la Tierra y mirar anhelantemente su abundancia en el universo, pero puede haber demasiado de algo bueno. Las condiciones de oportunidad que moldean las congelaciones cosmológicas parecían, como muchos de los puntos de partida de nuestro universo, estar ajustadas justo de la manera correcta. La más mínima diferencia de masa inexplicable tiene la capacidad de crear vida compleja y consciente o de no crear nada en absoluto. Los científicos y filósofos aún están tratando de entender cómo terminamos tan afortunados, pero el simple hecho puede ser que nuestro universo sea una casualidad estadística. Tira un dado suficientes veces y eventualmente encontrarás los resultados que necesitas. El resto, los intentos fallidos, producen universos alternativos áridos en un vasto multiverso posible, donde ninguna estrella podría brillar y ninguna vida podría evolucionar para contemplar su desafortunado destino. Así, un segundo después del Big Bang, hay un enorme potencial en nuestro universo material naciente. Los protones y neutrones forman núcleos de hidrógeno y helio
en una proporción determinada por la más mínima diferencia de masa inexplicable, y al hacerlo, marcan el comienzo de una cosmología mucho más estándar y comprensible. La mayoría de estos elementos primordiales se agruparán para formar estrellas, aplastándose y fusionándose en elementos más pesados y explotando de nuevo al exterior. Cada hadrón primordial es reconfigurado y reutilizado una y otra vez, formando estrellas, planetas y, finalmente, a nosotros. Nuestro cosmos evolucionará a lo largo de un camino que ha sido trazado por eventos durante este primer efímero eón. Sin embargo, algunos pequeños rincones escapan a este destino. Su luz nos llega como las nubes relictas cerca de la constelación de Leo. Desde la cima de Mauna Kea podemos vislumbrar una pequeña ventana al cosmos, no solo 2000 millones de años después de su creación, sino también retrocediendo hasta ese primer segundo en el que los ingredientes para hacer un universo ya estaban en su lugar. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,